Hace unos 8 años, mi vida cambió para siempre. Todavía pienso en ello casi todos los días, y aunque he pasado por años de terapia, no creo que pueda olvidarlo del todo. Nunca. Hay recuerdos que se clavan en el alma como astillas, y no importa cuánto intente sacarlos, siempre queda un pedazo que duele. Lo que viví no fue solo la pérdida de mi madre y mi hermana, sino algo más oscuro, algo que aún me persigue en las noches más silenciosas, cuando el mundo parece contener el aliento. Todo comenzó hace una década, en un verano que prometía ser como cualquier otro. Vivíamos en un barrio obrero en las afueras de una ciudad del norte de España, un lugar donde el ruido de los coches, las risas de los niños y las sirenas lejanas eran la banda sonora de nuestra vida. Nuestra casa era modesta, de paredes blancas desconchadas y un pequeño jardín delantero donde mamá plantaba flores que nunca lograban sobrevivir al calor del verano. El barrio no era lujoso, pero estaba vivo. Los vecinos se conocían, se gritaban saludos desde las ventanas, y los perros ladraban a cualquier hora. Era un caos reconfortante, un lugar donde todos sabían tu nombre, aunque no siempre quisieran saber tus problemas. Mi madre, Ana, era el corazón de nuestra casa. Siempre estaba cantando, aunque desafinara, llenando el aire con melodías inventadas o fragmentos de canciones populares que se le quedaban en la cabeza. Era una mujer de historias, de esas que podían convertir un paseo por el parque en una aventura épica. Nos hablaba de su juventud, de cómo rescató un pájaro con un ala rota en un sendero y lo cuidó hasta que voló de nuevo. O de cómo convenció a nuestro vecino gruñón para que adoptara un gato callejero que merodeaba por su patio. Ese gato, al que llamó Sombra, se convirtió en la sombra fiel del viejo, siguiéndolo a todas partes. Mamá tenía ese don. Hacía que el mundo pareciera un lugar más amable, más lleno de magia. Recuerdo una vez que nos llevó a mí y a mis hermanos a un mercado al aire libre en el centro de la ciudad. Pasamos horas entre puestos de frutas, artesanías y libros usados, y ella convirtió cada encuentro en una historia. Habló con un vendedor de miel como si fueran viejos amigos, y al final del día, nos fuimos a casa con un tarro de miel de lavanda y una anécdota sobre cómo las abejas eran las guardianas del mundo. Mi padre, Javier, era el contrapeso perfecto. Callado, práctico, pero con un humor seco que nos hacía reír en los momentos más inesperados. Trabajaba como mecánico en un taller local, y sus manos siempre olían a aceite y metal. A veces, llegaba a casa con los dedos manchados, pero nunca dejaba de ayudarnos con las tareas o de sentarse con nosotros a ver una película mala en la tele, burlándose de los diálogos exagerados. Yo, Morgan, tenía 16 años, era una adolescente tímida, siempre con la nariz metida en un libro de fantasía. Mis favoritos eran los de dragones y mundos imposibles, donde los héroes siempre ganaban y las tragedias tenían sentido. Mi hermano pequeño, Danny, de 5 años, era un torbellino de energía, corriendo por la casa con sus figuras de acción, inventando historias de superhéroes que salvaban el mundo de invasiones alienígenas. Y luego estaba Laura, mi hermana mayor, de 17. Laura era un espíritu libre, como mamá, pero con un toque rebelde. Soñaba con escapar a la ciudad, estudiar arte en la universidad, llenar su vida de colores y música. Su habitación estaba cubierta de bocetos, paisajes vibrantes, retratos de desconocidos, garabatos que parecían capturar pedazos de su alma. A veces, la veía dibujando a la luz de una lámpara, con los auriculares puestos, perdida en su mundo. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. Teníamos peleas, como cualquier familia. Laura y yo discutíamos por tonterías, como quién usaba el baño primero o por qué ella siempre tomaba mi ropa sin pedir permiso. Pero también había noches en las que nos sentábamos todos juntos en el sofá, comiendo palomitas y riendo hasta que nos dolía la barriga. Éramos felices, o al menos, eso creía yo. El diagnóstico llegó como un trueno en un día despejado. Era una tarde de verano, y estábamos en la cocina preparando la cena. Mamá cortaba verduras mientras canturreaba una vieja canción de los 80. El teléfono sonó, y ella contestó con su habitual tono alegre. Pero en segundos, su rostro se transformó. Se quedó quieta, con el auricular pegado a la oreja, y supe que algo estaba mal. Cuando colgó, nos miró a mi padre, a mis hermanos y a mí, y dijo con una calma que no le pertenecía:
es cáncer. No lloró, no en ese momento. Pero supe que estaba conteniendo un océano. El cáncer era un tumor raro en las glándulas suprarrenales, algo que ninguno de nosotros había oído antes. Los médicos explicaron que era agresivo, pero al principio, todos pensamos que lo superaríamos. Mamá era fuerte, una fuerza de la naturaleza. Había sobrevivido a todo tipo de cosas en su vida, un accidente de coche cuando era joven, la pérdida de sus padres, incluso un robo a mano armada mientras trabajaba en una tienda de comestibles. Siempre salía adelante, con una sonrisa y una historia para contar. Pero el cáncer no era como sus historias. No había un final feliz garantizado. Las primeras semanas fueron un torbellino de citas médicas, pruebas y palabras que no entendíamos del todo, metástasis, quimioterapia, pronóstico. Mamá empezó el tratamiento con una determinación feroz, pero el cáncer era más rápido. En pocos meses, la mujer que llenaba la casa de risas se convirtió en una sombra. Su piel, antes bronceada por sus días al sol, se volvió pálida, casi translúcida, como si la vida se le escapara por los poros. Sus ojos, que brillaban como el sol en verano, se hundieron en cuencas oscuras. Su voz, que resonaba con canciones y cuentos, se volvió un susurro frágil, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. Recuerdo las noches en las que me sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano mientras ella intentaba contarme historias de su juventud. Hablaba de cuando viajó sola a Portugal con una mochila y poco dinero, durmiendo en hostales baratos y comiendo pan con queso para ahorrar. O de cómo conoció a papá en una playa, discutiendo sobre quién había visto primero una estrella fugaz. Pero se detenía, agotada, incapaz de terminar una frase. Cada palabra era un esfuerzo inmenso, como si estuviera escalando una montaña invisible. A veces, se quedaba mirándome, con una tristeza que no podía ocultar, y me decía, Morgan, no dejes de leer. Los libros te llevarán a donde yo no pude. Yo asentía, con un nudo en la garganta, sin saber qué decir. Intentamos mantener la normalidad. Papá se levantaba temprano para trabajar, fingiendo que todo estaba bajo control. Yo me sumergía en mis libros, buscando refugio en mundos donde las tragedias tenían un final feliz. Danny seguía siendo un torbellino, ajeno a la gravedad de lo que pasaba, jugando con sus figuras de acción y preguntando por qué mamá dormía tanto. Pero Laura llevaba el peso de una manera diferente. Ella era la rebelde, la que soñaba con una vida más grande. El diagnóstico de mamá fue como un ladrillo que aplastó sus planes. Pasaba horas en su habitación, escuchando música a todo volumen o hablando por teléfono con sus amigos. A veces, la encontraba mirando por la ventana, con los ojos perdidos, como si buscara una respuesta que no existía. Una vez, mientras ordenaba su escritorio, encontré un cuaderno lleno de dibujos. No eran los paisajes coloridos que solía hacer, llenos de flores y cielos abiertos. Estos eran oscuros, inquietantes, había rostros tristes, figuras rotas, paisajes cubiertos de sombras. Había un dibujo que me dio escalofríos, una silueta sin rostro, de pie entre árboles retorcidos, con una mano extendida como si llamara a alguien. No se lo mencioné. No quería abrir esa puerta. Laura empezó a salir más, buscando distracciones. Iba a fiestas con sus amigos, llegaba tarde a casa, y cuando papá le preguntaba dónde había estado, ella respondía con evasivas. Una noche, la escuché discutiendo con mamá. No gritaban, pero la tensión era palpable. Laura decía que no podía soportar ver a mamá así, que sentía que todo se estaba desmoronando. Mamá intentaba calmarla, pero su voz era débil, agotada. «Solo quiero que estés aquí, Laura», le dijo. Laura no respondió. Se fue a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Tras 1 año y medio de lucha, los médicos nos reunieron en una sala estéril que olía a desinfectante. Nos dieron la noticia con esa calma profesional que siempre me pareció cruel, no había mucho más que pudieran hacer. Nos hablaron de tratamientos experimentales, pero dejaron claro que eran un tiro al aire. A mamá le quedaba, probablemente, 1 año de vida. Recuerdo el silencio que siguió, tan pesado que parecía que el aire se había solidificado.
Papá apretó la mano de mamá con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Laura se quedó mirando al suelo, inmóvil. Dani, demasiado pequeño para entender, jugaba con un coche de juguete en una esquina. Y yo solo quería gritar. Hicimos lo que cualquier familia haría. Lloramos hasta que no quedó nada más que silencio. Nos sentamos juntos en el sofá de casa, apretujados como si el contacto físico pudiera mantenerla con nosotros un poco más. Nos preguntamos por qué nos estaba pasando esto, por qué ella, por qué ahora. Pero después, tomamos una decisión. Si el tiempo de mamá estaba contado, haríamos que cada día fuera especial. Queríamos que fuera tranquilo, hermoso, lleno de lo que ella amaba. Mamá siempre había sido un espíritu libre, una amante de la naturaleza. Había trabajado como voluntaria en parques naturales desde que era joven, ayudando a limpiar senderos, plantar árboles, rescatar animales heridos. Su sueño era vivir rodeada de bosques, donde el aire oliera a pino y el silencio fuera un abrazo. Siempre hablaba de un lugar donde pudiera despertarse con el canto de los pájaros y ver el cielo lleno de estrellas por la noche. Así que tomamos una decisión radical, dejaríamos nuestro barrio en las afueras de la ciudad y nos mudaríamos a un pueblo pequeño, escondido en las montañas del norte, donde mamá pudiera encontrar algo de paz. La decisión no fue fácil. Para mí, no era un gran problema. Era una nerd de los libros, feliz con mis novelas y mi soledad. Dani veía todo como una aventura, emocionado por la idea de explorar un lugar nuevo. Pero Laura lo llevó mal. Estaba a punto de empezar su último año de instituto, un año que había planeado con sus amigos, lleno de fiestas, exámenes finales y sueños de universidad. Mudarse a un pueblo perdido en las montañas significaba dejar todo eso atrás. Sus amigos, su vida social, sus planes. Todo. Laura intentó disimular, diciendo que estaba bien porque era por mamá. Pero yo la conocía. La veía apretar los labios cuando nadie miraba o quedarse callada durante la cena, con los ojos fijos en el plato. Una noche, mientras empaquetábamos, pasé por delante de su habitación. La puerta estaba entreabierta y la escuché hablando por videollamada con una amiga. Estaba llorando. No quiero que mamá muera, dijo entre sollozos. No quiero dejar a mis amigos. No quiero estar en un lugar donde no quiero estar. Intentaba apoyar el deseo de mamá, pero sentía que sus propios sueños se desmoronaban. Y se sentía egoísta por pensarlo. Intenté hablar con ella esa noche, pero se cerró. No necesito tu compasión, Morgan, me dijo, con los ojos rojos pero la voz firme. Estoy bien. Pero no lo estaba. Nadie lo estaba. Antes de la mudanza, intentamos aprovechar al máximo el tiempo en la ciudad. Organizamos pequeñas salidas con mamá, cosas simples que no la agotaran demasiado. Una tarde, la llevamos a un parque donde solíamos ir cuando éramos pequeños. Ella se sentó en un banco, envuelta en una manta, y nos miró mientras Dani corría detrás de las palomas y Laura tomaba fotos con su cámara vieja. Por un momento, todo parecía normal, como si el cáncer no existiera. Pero luego, mamá tuvo que apoyarse en papá para volver al coche, y la realidad nos golpeó de nuevo. El día de la mudanza llegó como un suspiro. Empaquetamos la casa, cargamos el camión y dijimos adiós a lo que conocíamos. Conducimos 1 hora hasta un pueblo pequeño, escondido entre bosques en las montañas. Árboles altos, niebla baja que parecía aferrarse al suelo, y un silencio que se sentía vivo, como si respirara. Al llegar, todo era diferente. El pueblo estaba en silencio. No estaba acostumbrada a eso. Crecí con el ruido constante de las afueras, coches, niños gritando, sirenas a lo lejos. Aquí no había nada. Solo quietud. Era como entrar en otro mundo. Las pocas personas que vimos al llegar apenas levantaron la vista. Sus rostros eran duros, curtidos, como si el viento de las montañas les hubiera robado la suavidad. Pasamos por algunas casas al entrar, pero eran pocas. Conté 3 en un trayecto de 20 minutos. Las casas parecían viejas, desgastadas, como si el tiempo las hubiera olvidado.
Nuestra nueva casa era una cabaña de madera oscura, rodeada de árboles. El patio trasero era abierto, pero los bosques lo cercaban, como si estuvieran esperando a que diéramos un paso en falso. Había macetas viejas de los antiguos dueños, medio hundidas y llenas de malas hierbas. La cabaña encajaba perfectamente con el entorno, como si siempre hubiera estado allí, parte del bosque mismo. Descargamos todo y empezamos a instalarnos. Mamá no podía ayudar. Quería, de verdad, pero su cuerpo no podía más. Se sentó en una mecedora en el porche, viéndonos mover cajas. Cada vez que intentaba levantar algo, aunque fuera ligero, se mareaba. Se sentía culpable, pero le dije que no se preocupara. No necesitaba cargar nada. Recuerdo su mirada, agradecida pero rota, como si supiera que cada día que pasaba era un día menos con nosotros. Mi habitación era más pequeña que la de Laura, pero no me importó. Era perfecta para mí. Perfecta para mis libros. Perfecta para alguien como yo, que podía pasarse horas leyendo en silencio. Tenía una ventana grande que daba al bosque, y aunque los árboles parecían demasiado cercanos, me gustaba la idea de despertarme con el sonido de las hojas. Pero esa primera noche, mientras miraba por la ventana, sentí algo extraño. No sabría explicarlo entonces, pero era como si el bosque me devolviera la mirada. Como si los árboles escondieran algo que no quería ser visto. Intentamos adaptarnos. Mamá, a pesar de su estado, insistía en salir al patio trasero para respirar el aire fresco. Decía que el olor a pino la hacía sentir viva. A veces, la ayudábamos a sentarse en una silla plegable, y ella se quedaba allí, mirando los árboles, con una sonrisa débil pero genuina. Dani empezó a explorar el patio, buscando insectos o piedras raras para enseñarle. Yo leía en el porche, fingiendo que todo era normal. Pero Laura seguía distante. Intentaba integrarse en el instituto, pero no conectaba con nadie. Sus compañeros la trataban como a una forastera, y ella no hacía mucho por cambiarlo. Se encerraba en su habitación después de clases, escuchando música o hablando por teléfono con sus amigos de la ciudad. El instituto era un desafío logístico. Estaba a media hora en coche, y el autobús escolar no pasaba por nuestra zona. Papá tenía que llevarnos todas las mañanas, lo que significaba llegar tarde a su trabajo. Era un hombre paciente, pero lo veía tenso, con las manos apretando el volante mientras conducía por carreteras estrechas rodeadas de árboles. Una vez, mientras íbamos al instituto, me dijo en voz baja, «Esto no es lo que quería para nosotros». No supe qué responder. Solo miré por la ventana, viendo los árboles pasar como sombras borrosas. La gente del pueblo no ayudaba. No eran hostiles, pero tampoco acogedores. Sin sonrisas, sin charlas. Todos guardaban las distancias. Las pocas veces que íbamos al pequeño supermercado del pueblo, sentía sus miradas, rápidas y evasivas, como si quisieran evitarnos. Y por las noches, el pueblo parecía muerto. Ni un coche en la carretera. Ni una luz en los porches. Era como si todo se apagase después del atardecer. Una vez, mientras caminábamos de vuelta a casa con bolsas de compras, una mujer nos miró desde su ventana. No dijo nada, solo cerró las cortinas. Me dio un escalofrío. Pasaron unas semanas, y lo que más me impactó fue lo aislado que se sentía todo. Intentamos crear una rutina. Papá trabajaba desde casa cuando podía, pero a menudo tenía que viajar a la ciudad. Yo ayudaba con las tareas de la casa, asegurándome de que Dani no se metiera en problemas. Mamá intentaba mantenerse activa, planeando pequeños proyectos como un jardín en el patio trasero, aunque apenas tenía fuerzas para sostener una regadera. Laura, por su parte, se volvía más distante cada día. Una noche, mientras cenábamos, explotó. Dijo que odiaba el pueblo, que se sentía atrapada, que no entendía por qué tuvimos que dejar todo atrás. Mamá intentó calmarla, pero Laura se levantó de la mesa y se encerró en su habitación. Escuché el portazo desde la cocina. Intenté hablar con ella después, pero no quiso abrir la puerta. Le dejé una nota debajo, diciendo que la entendía, que también me sentía atrapada, pero que lo hacíamos por mamá.
No sé si la leyó. Nunca respondió. Pasaron los días, y Laura empezó a salir a caminar sola, diciendo que necesitaba aire. A veces volvía con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Otras veces, traía ramitas o piedras pequeñas, diciendo que las había encontrado en el bosque. Una vez, me mostró una piedra lisa, casi perfectamente redonda, y dijo que la había encontrado cerca de un arroyo. Es como si el bosque quisiera darme algo, dijo, con una media sonrisa. No supe qué responder. No pasó nada fuera de lo normal durante un tiempo. Pero unas 3 semanas después, justo antes de que empezara el curso, las cosas comenzaron a cambiar. Una noche, escuché a Laura y a mamá discutiendo. No era un griterío, pero se oía a través de las paredes. Laura estaba molesta. Hablaba de lo sola que se sentía en el nuevo instituto, de cómo sus compañeros la trataban como a una extraña, de cómo su último año estaba arruinado. Había estado conteniendo sus emociones, fingiendo que todo estaba bien, pero ya no pudo más. Explotó. Dijo cosas que no debería haber dicho, como que mudarnos fue un error, que mamá estaba siendo egoísta al arrastrarnos a este lugar. Mamá intentó calmarla, pero sus palabras eran débiles, quebradas por el cansancio y el dolor. No sé exactamente qué pasó, pero escuché a mamá llorando también. Decía que solo quería disfrutar del tiempo que le quedaba, que no quería morir. Creo que Laura lo tomó a mal, como si mamá intentara hacerla sentir culpable. Eran casi las 10 de la noche cuando Laura salió de la casa. Mi hermana de 17 años se fue, sin teléfono, sin chaqueta, sin nada. Solo se fue, con los hombros encorvados y los pasos rápidos. Mamá no fue tras ella. No creo que tuviera fuerzas. La vi desde mi ventana, caminando por la carretera oscura, desvaneciéndose en la noche. Quise seguirla, de verdad, pero tuve miedo. No del bosque ni de la oscuridad, sino de que ella explotara conmigo también. Ya estaba al límite. A la mañana siguiente, Laura no había vuelto. Papá intentó quitarle importancia. Dijo que quizás solo necesitaba espacio, que a veces se aislaba cuando estaba enfadada. Pero esto no era normal. 13 horas. Sin teléfono. Sin comida. Sin chaqueta. En un pueblo desconocido, sin nadie en quien confiar. Mamá estaba en la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. Dani veía dibujos animados, como si nada pasara. Me miró y preguntó, con su voz suave, ¿dónde está Laura? Le dije que solo necesitaba tiempo. Que estaba bien. Pero no lo creía. Decidimos esperar hasta el mediodía. Tal vez solo necesitaba caminar para despejarse. Tal vez volvería sola. Pero no volvió. Y entonces el pánico nos golpeó. Rápido. Como un vacío en el estómago. Estaba furiosa. Deberíamos haber llamado a la policía en cuanto salió. No esperar más de 15 horas, confiando en que aparecería. Era una adolescente. En un pueblo que apenas conocíamos. Cualquier cosa pudo haberle pasado. La gente de aquí era tan distante. Cerrada. No conocíamos a nadie. Nadie saludaba. Nadie hablaba. ¿Cómo íbamos a pedir ayuda en un lugar donde todos mantenían las puertas cerradas? Papá llamó a la policía. Dijeron que alguien vendría pronto. Pronto fueron 4 horas interminables. Cuando llegaron, no fue en un coche patrulla. Sin sirenas. Sin luces. Solo una camioneta blanca. El hombre que bajó no llevaba uniforme de policía. Ni placa, ni nada oficial. Solo una chaqueta negra, pantalones negros y una insignia cosida en el hombro. No se parecía a ningún policía que hubiera visto. Me quedé dentro mientras mis padres hablaban con él en el porche. Mantuve a Dani distraído, fingiendo que todo estaba bien. Tras lo que pareció una eternidad, entraron. Papá tenía un solo papel en la mano. Pregunté si todo estaba bien. Dijo que el policía tomó la descripción de Laura, hizo unas preguntas básicas y lo anotó todo. Pero luego dijo algo que me heló la sangre: no buscarían esa noche. Dijeron que no salían después del anochecer.
que volverían por la mañana, y que no valía la pena llamar hasta el amanecer, porque nadie respondería. Papá estaba furioso. Tiró el papel sobre la mesa y se encerró en el baño, dando un portazo. Mamá se quedó allí, derrotada. Sin decir nada. No sabía cuánto tiempo más podría fingir que todo estaba bien. Al final, me senté con Dani y le conté la verdad. Que Laura estaba perdida, y que íbamos a tener que encontrarla. Aún me pregunto si fue lo correcto. Tal vez debí protegerlo más. Pero sentía que merecía saberlo. Era su hermana también. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mis padres intentaron todo, hablar con los vecinos, aunque apenas respondían, colgar carteles con la foto de Laura, incluso contactar a viejos amigos de la ciudad por si ella había intentado volver. Pero no había nada. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. O eso decían. Una tarde, mientras poníamos más carteles en el pueblo, una mujer mayor se acercó a papá. Llevaba un chal tejido a mano y tenía el cabello blanco recogido en un moño desordenado. Habló en voz baja, casi susurrando, como si temiera que alguien más la escuchara. Le dijo que lo sentía mucho por Laura, pero que no debíamos buscarla de noche. Aquí las cosas no son como en la ciudad, dijo. El bosque se queda con lo que toma. Papá la miró como si estuviera loca, le dio las gracias por cortesía y seguimos caminando. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. Intenté investigar un poco por mi cuenta. Fui a la pequeña biblioteca del pueblo, un edificio viejo con olor a moho y estanterías que parecían a punto de colapsar. Busqué libros sobre la historia local, leyendas, cualquier cosa que pudiera explicar por qué la gente era tan reservada. Encontré un libro polvoriento sobre folclore regional, lleno de historias sobre espíritus del bosque y criaturas que acechaban en la noche. Una de las leyendas hablaba de algo en el bosque, una entidad que imitaba las voces de los seres queridos para atraer a las personas al bosque. Decían que nadie que lo seguía regresaba. Me dije que eran solo cuentos, supersticiones de un pueblo olvidado. Pero no podía quitarme la imagen de Laura caminando sola por la carretera oscura. Las semanas siguientes fueron un borrón de desesperación. Mamá apenas podía levantarse de la cama, y cuando lo hacía, se pasaba el día mirando por la ventana, como si esperara ver a Laura aparecer por el camino. Papá se volcó en el trabajo, quedándose hasta tarde en la ciudad, como si mantenerse ocupado pudiera ahogar el dolor. Yo intentaba mantener la casa en orden, cuidando de Dani y asegurándome de que mamá tomara sus medicamentos. Pero cada noche, cuando me acostaba, sentía un peso en el pecho, como si algo me observara desde el bosque. Una noche, mientras leía en mi habitación, escuché un ruido extraño. Era un crujido, como si alguien pisara ramas secas fuera de la casa. Me acerqué a la ventana, con el corazón acelerado, pero no vi nada más que oscuridad. Los árboles se alzaban como sombras gigantes, y la niebla parecía envolverlo todo. Pensé que era mi imaginación, que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo escuché de nuevo, un crujido, más cerca esta vez. Y luego, un susurro. No eran palabras claras, solo un murmullo, como si el viento intentara hablar. Corrí las cortinas y me metí en la cama, diciéndome que era solo el bosque, que los árboles hacían ruidos, que todo estaba bien. Pero no dormí esa noche. La noche siguiente, el ruido volvió. Esta vez, era más claro, como pasos lentos y deliberados alrededor de la casa. Me levanté, temblando, y miré por la ventana. No había nada, solo la niebla y los árboles. Pero sentí una presencia, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándome. Corrí a la habitación de papá, pero él estaba dormido, agotado después de un día largo. No quise despertarlo. En cambio, me senté en el suelo de mi habitación, abrazando mis rodillas, hasta que el amanecer trajo algo de luz. Un par de semanas después, acabé de bañar a mamá. Ya no podía hacerlo sola. La ayudé a meterse en la cama, la arropé y encendí el televisor, esperando que el ruido la reconfortara. Alrededor de las 11 de la mañana, salí al patio. El sol brillaba, pero todo se sentía gris. Miré las macetas viejas.
Mamá había estado tan ilusionada con plantar algo antes de que Laura desapareciera. Después, las abandonó. Verlas ahora, plantas muertas, tierra seca, malas hierbas, era deprimente. Pero algo en mí se encendió. Una chispa de esperanza. Tomé unos guantes y empecé a arrancar las malas hierbas, a cavar en la tierra seca, a replantar las semillas que quedaban. Quería algo bonito. Lo necesitábamos. Porque lo bonito había desaparecido hacía mucho. Mientras trabajaba en el jardín, vi a una mujer mayor caminando lentamente por la carretera. Llevaba un vestido viejo, gastado, que ondeaba alrededor de sus tobillos. Levanté la vista y le sonreí por cortesía. Aunque la gente de aquí nunca había sido amable, no quería ser grosera. Para mi sorpresa, me devolvió el saludo. Eso fue nuevo. Me miró con una expresión suave, pero cansada. Luego dijo algo que me revolvió el estómago: lo siento por tu hermana. Pero tienen que saber que hay algo en el bosque. Algo que caza de noche. Antes de que pudiera responder, añadió, y no discrimina. Se alimenta de quien encuentra. Mi sonrisa se desvaneció. Me acerqué, cautelosa, preguntándole si estaba bromeando. Negó con la cabeza. Sus collares, cristales y saquitos de hierbas tintinearon suavemente. Dijo que no era una broma, que ojalá todo fuera una mentira. Señaló una casa al final de la calle y dijo que vivía allí. Me invitó a pasar cuando quisiera, para tomar té o hablar. No quise. Me dio mala espina. Como si el peligro se disfrazara de amabilidad. Le dije que no, me disculpé por ser directa y volví a casa, aún con las herramientas de jardinería en la mano. No sabía qué hacer ni qué decir. Intenté ignorarlo. La gente es rara, ¿no? Sobre todo aquí. Esa noche, le conté a mi padre lo de la mujer. Lo que dijo. Lo extraño que fue. Se rió, sin apenas mirarme. Dijo que era estúpido acercarme a desconocidos. Fue frío. Él, que siempre había sido tan alegre, nunca nos hablaría así. Pero ya no era el mismo. Había cambiado en las últimas semanas. Como si algo en él se hubiera apagado. Se levantó y se fue. Fin de la conversación. Me dolió más de lo que esperaba. Aún así, cuando me pidió que lo acompañara al supermercado, dije que sí. Quería sentir algo de normalidad, aunque fuera fingida. Salimos y pasamos por la casa de la mujer. Y entonces lo vi. Hiedras salvajes cubrían el porche. Símbolos extraños colgaban de la barandilla, algunos tallados en madera, otros pintados en trozos de tela. El camino a su puerta estaba lleno de piedras, dispuestas en patrones raros. No era solo una casa. Era una barrera. No juzgo las creencias de nadie. Cada quien encuentra paz a su manera. Pero esto parecía exagerado. Como si intentara mantener algo fuera. O convencerse de que podía. No tengo palabras para describirlo. Todo se sentía mal. Los carteles de Laura acumulaban polvo. Nadie los tocaba. La policía dejó de buscar. A los 2 meses, cerraron el caso. Algunos sugirieron hacer un funeral para despedirla. Pero no podíamos. No estábamos listos para decir adiós. Los días se volvieron borrosos. Dejé de preocuparme por el colegio. Dani cumplió 6 años. Fui la única con energía para celebrarlo. Hice un pastel casero, torcido, pero él sonrió. Nos sentamos a comerlo, solo nosotros dos. Entonces me miró, con la cara arrugada, y empezó a llorar. Me dijo que extrañaba a Laura. Eso me destrozó. Lo abracé y le dije que todos la extrañábamos. Mamá entró en cuidados paliativos. No podía moverse, comer ni beber. Apenas estaba consciente. Cuando hablaba, era un susurro. Casi siempre decía el nombre de Laura. O algo así. A veces, formaba frases. Lloraba, diciendo que era egoísta, que no pensó en nosotros, sus hijos. Que todo era su culpa. Le tomaba la mano y le decía que no era egoísta. Que solo quería un lugar tranquilo para descansar.
No era su culpa. Le dieron 3 días de vida. Algunos familiares, mi tía y unos primos, vinieron a despedirse. El salón se llenó de lágrimas, risas, historias. Emociones crudas. Necesitaba salir. Aunque eran casi las 11 de la noche, no me importó. Necesitaba aire. Me senté en los escalones del porche trasero, intentando respirar. Todo era demasiado. Mi hermana desaparecida. Mi madre muriendo. Mi padre ausente. Quería gritar. Vomitar. Me quedé allí, tratando de calmarme. El aire nocturno era cálido, pesado, quieto. Entonces empezó. Algo se movió en el bosque. No veía mucho, el patio era abierto, pero más allá, los árboles lo engullían todo. Solo había oscuridad. Pero lo sentí. Algo me observaba. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado. Las palabras de la mujer resonaron en mi mente: si estás fuera de noche, estás perdido. Y entonces lo escuché. Morgan, ayúdame, por favor. Mi cuerpo se congeló. Era la voz de Laura. Pero no lo era. Sonaba mal. Distorsionada. Como un radio roto. Plana, crepitante. Como si algo intentara imitarla y no lo lograra. No dije nada. Di un paso atrás. Ayúdame, por favor, dijo la voz. La misma frase, otra vez. Y luego, algo que me heló la sangre. Gritos. La voz de Laura, gritando de dolor. Por favor, déjame ir, mamá, duele, el sonido de su llanto, suplicando. El ruido húmedo de algo rasgándose. Algo cayendo al suelo, como carne contra hojas. No pude soportarlo. Caí de rodillas y vomité allí mismo. Luego, hubo silencio. Un silencio absoluto, sofocante. Todavía temblando, limpiándome la boca, lo escuché de nuevo. Morgan, ven conmigo. Te estoy esperando, Morgan. La voz ya no era solo distorsionada. Era maligna. Burlona. Corrí. Entré, cerré la puerta de un golpe y apenas llegué al baño antes de vomitar otra vez. Estaba hiperventilando, temblando tanto que no podía mantenerme en pie. Mi prima llamó a la puerta, preguntando si estaba bien. No podía hablar. Una semana después, mamá murió. Volvimos a nuestra ciudad para el funeral. La enterramos cerca de sus padres, donde siempre quiso descansar. Después, papá me llevó a otra parte. Dijo que nos íbamos. Que no podía soportar esa casa. Que se sentía embrujada, por Laura, por mamá, por todo. Dijo que sentía que se estaba perdiendo. Lloré de alivio. Quería irme. Dios, quería salir de allí. Esa semana apenas dormí. Tenía pesadillas, Laura corriendo, siendo despedazada, gritando por ayuda. No sé si eso le pasó. Pero se sentía real. Demasiado real. Nos fuimos esa noche. El aire en la cabaña era frío, cortante. Los pájaros no cantaban. Solo se oía el viento, rozando la casa como si quisiera entrar. Empaquetamos en silencio. ¿Qué podíamos decir? Papá había perdido a su esposa y a su hija. Dani, a su madre y su hermana. Yo también. Pero sentía algo más. Eso. Lo que me habló. Lo sentía observándome. Cada noche, desde ese encuentro, lo sentía en mi ventana. A veces veía su silueta, grande, inmóvil, en el bosque. Tal vez estaba loca. Tal vez el duelo hace eso. Aún así, terminamos de empaquetar y nos fuimos antes del atardecer. Mis nervios estaban a flor de piel. Temía que no saliéramos a tiempo. Y justo al dejar el pueblo, pasó. Tuve la alucinación más aterradora de mi vida, o espero que fuera eso. Miré por la ventana hacia los árboles. Y la vi. Laura. Su ropa estaba rota, ensangrentada. La sangre empapaba su piel, tiñéndola de rojo. Su cabello estaba lleno de hojas y algo húmedo, como carne.
No tenía mandíbula. Y nos miraba. Solo observaba el coche alejarse. Sus ojos no parpadeaban. Vacíos. Atormentados. Sentí náuseas. No podía respirar. Empecé a gritar, gritos desgarradores. Papá intentaba calmarme, preguntando qué pasaba. No podía responder. Solo grité. Y grité. Nos quedamos en casa de mi tía hasta que papá pudo conseguir un lugar para nosotros. No planeamos nada. Solo huimos. Tuve que ir a terapia. Desarrollé terrores nocturnos. No dormía. No comía. Había noches en las que sentía que me deshacía. Con el tiempo, la terapia y algunos medicamentos, empecé a sentirme humana otra vez. Lo logré. Terminé el instituto. Fui a la universidad. Ahora tengo un hijo. Tiene 8 meses. No sé si alguien más ha vivido algo así. Espero que no. Solo digo, no es algo que quieras enfrentar solo. No diré los nombres de los pueblos. No diré dónde pasó. Porque no quiero que le pase a nadie más. Lo oculto por tu seguridad. Pero a veces me pregunto, ¿alguien más cree en algo? ¿Una entidad? ¿Un mito? No lo sé. De verdad, no sé si esa cosa era real.